Muy bien, sean bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual vamos a hablar de vector unitario. Aquí ustedes pueden ver la teoría, que pueden revisar, pueden analizar y se preguntarán pues ¿cuál es el objetivo de los vectores unitarios? Pues el objetivo de los vectores unitarios es dar dirección, única y exclusivamente dar dirección, ¿verdad? Pero nosotros vamos a profundizar un poco más. ¿Qué nos dice acerca de los vectores unitarios? En los vectores unitarios nosotros podemos encontrar pues ciertas características, como cuáles. En los vectores unitarios, por lo general, nosotros nos solemos encontrar eh, trabajándolos con los componentes de vectores unitarios, con las componentes bases, sí, con los componentes bases. Pero antes de todo vamos a, a ejemplificar cómo es un vector unitario. Se preguntarán, presénteme, profesor, un vector unitario. Pues un vector unitario pues lo representa con la U. Así sencillamente con la U, ¿verdad? Pero para que sea un vector unitario, ¿qué le hace falta? Le hace falta la flechita. Ahí está, ¿sí? La flechita arriba ya representa lo que es un vector. Y un vector unitario, pues, puede ser lo siguiente. Ahí está, vector unitario de A, ¿sí? Del vector A que estemos hablando. Podemos también representarlo de esta manera. Vector unitario de de B, ¿verdad? Vector unitario de B. Y así nosotros podemos ir escribiendo la U, vector unitario, por ejemplo, de C. Ahí está, ¿sí? La U y la flechita arriba y la letra que le acompañe. Así se representa un vector unitario, ¿sí? De esa manera. Que también debemos de recordar. Debemos de recordar lo siguiente. El, las componentes. Los componentes se pueden escribir en que en componentes rectangulares en lo que son las coordenadas geográficas y demás, pero componentes rectangulares y los componentes escritos en sus coordenadas bases es lo que nos va a servir más, ¿sí? Recordemos, coordenadas rectangulares, qué sé yo, se me ocurre este ejemplo de coordenadas rectangulares. Ahí está, este vector escrito en coordenadas rectangulares. Esto que acabo de hacer o que acabo de escribir, ¿sí? Un vector escrito en sus coordenadas rectangulares, pero nosotros mayoritariamente vamos a utilizar para trabajar con, ojo, nosotros más mayoritariamente vamos a trabajar con los vectores escritos en sus coordenadas bases. Por ejemplo, aquí está el vector A que va a estar escrito en sus coordenadas bases, va a estar de esta manera, 2i más 3j. Ahí está. Esta es la representación que nosotros más vamos a utilizar para trabajar con los vectores unitarios. Sí, sabemos que existe, pues, los vectores escritos en sus coordenadas rectangulares, que es esta, ¿sí? Recordemos qué cosa acerca de esto, que el primer número siempre es X, que el segundo número siempre va a ser Y, ¿verdad? ¿Qué más podemos reconocer? Podemos reconocer lo siguiente, ojo, profesor, si sabemos que el primer número es X y el segundo número es Y, escrito en las coordenadas rectangulares, entonces, ¿cómo podríamos interpretar esta situación? Porque aquí vemos algo nuevo, ¿verdad? Aquí vemos algo nuevo, la I y la J. Eso es algo nuevo que estamos observando, ¿verdad? Entonces, ya podemos intuir algo. Podemos intuir, ¿qué cosa? Que la I está relacionada con X y que la J está relacionada, pues, con la Y, ¿verdad? Podemos intuir eso. Y específicamente, sí. Ojo, ¿qué nos dice la teoría? Nos dice esto y es muy importante tenerlo en cuenta, nos dice esto la teoría. Por ejemplo, ustedes ya vieron la I y la J, aquí está. La I, ¿sí? La I es el vector unitario en la dirección positiva del eje de las X. Y ustedes vieron que claramente aquí la I, ¿sí? La I con la flechita arriba, pues está en la posición, en la columna de las X, ¿verdad?
Y también podemos ver en la teoría que la J es el vector unitario en la dirección positiva del eje de las Y. Eso podemos verlo claramente. Y aquí pues se observa que la J está abajo o en la columna de la Y. Entonces recordemos que la I y la J son características, particularidades propias de lo que es un vector escrito en las coordenadas bases. Esto está escrito en las coordenadas bases. Muy bien. Entonces recordemos que la I se relaciona con el eje positivo de las X y que la J se relaciona con el eje positivo de las Y. Y la J son características muy importantes de los vectores escritos en coordenadas bases. ¿Sí? ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque esta es la manera que nosotros vamos a utilizar para luego aplicar y resolver en nuestro deber. Perfectamente. Muy bien. Hasta aquí, ¿qué hemos visto? Hemos visto lo siguiente. Hemos visto que al vector unitario lo puedo representar con la U y la flechita arriba y acompañada obviamente de la letra, ¿sí? Que representa pues al vector que vamos a trabajar. Entonces, te preguntarás, ¿cuál es la fórmula? ¿O acaso no se utiliza fórmula? Pues sí se va a utilizar una fórmula. Vamos acá a escribirla. La fórmula estándar, por así decirlo, es más de lógica, es esta. Ojo. Con la U nosotros sabemos que podemos representar a lo que es el vector unitario, ¿verdad? Ahí está con esa U que sale un poquito feíta, si no pasa nada, la borramos. Repito, con la U, ahí está, con la U y una flechita arriba, yo represento al vector unitario. Y este va a ser igual, ojo, va a ser igual a lo siguiente, a la relación. ¿Qué significa relación? Relación significa división y con una rayita represento la división. El vector unitario es igual a la relación que se dé entre, por ejemplo, si vamos a trabajar con un vector A, el vector unitario de A va a ser igual a la relación que se dé entre el vector A y su módulo A. Esta es la formulita, por así mencionarlo. Es la fórmula para obtener lo que es el vector unitario. Y profesor, ya sé que esto es el vector unitario. De esta forma yo puedo representar un vector unitario, ¿verdad? Pero, pero ¿qué significa esto? Esto ya saben ustedes que es el vector A. Este es el vector A, ¿verdad? Pero este vector A puede estar escrito en coordenadas rectangulares, pero también puede estar escrito en coordenadas bases, ¿sí? Puede estar escrito en vectores bases. Entonces, este vector va a estar escrito en vectores bases, ¿sí? Va a estar escrito en vectores bases. Profesor, ¿y qué son esos de los vectores bases? Los vectores bases son estos. Estos son los vectores bases. Esto, ¿sí? Estos son los vectores bases. Vamos acá a señalártelo. Estos son los vectores bases. Los vectores bases son los que tienen la I, ¿verdad? Y tienen la J. Esos son los vectores bases, ¿verdad? Nosotros vamos a trabajar en esta ocasión. Que sí, que este vector puede estar escrito en las coordenadas rectangulares, sí, pero nosotros lo vamos a trabajar en la situación de vectores bases. ¿Cuáles son los vectores bases que están escritos con I y la J? ¿Sí? Y miren, no están separados por punto y coma, están separados por el signo más. Profesor, ¿y qué es lo que está allá abajo? Lo que está allá abajo es el módulo, ¿sí? El módulo. Lo que está aquí abajo es el módulo. Ojo ahí, es el módulo. Ahí está, es el módulo. Perfecto, es el módulo. ¿Y por qué el módulo? Recordemos que el módulo se lo podía escribir de muchas formas. Por ejemplo, el módulo lo puedo escribir así, ¿verdad? Entre barritas. O también lo hemos visto con dobles barritas a ambos lados. O de la manera más simple, la letra y tal cual. Sí, la letra, así como está aquí, una letra A, ya está. ¿Sí? Entonces, hacer un ejemplo, qué mejor hacer un ejemplo haciendo el propio deber, ¿verdad? Aplicando esta formulita. Vamos a ver qué me dice el deber. Aquí tenemos el deber. ¿Qué me dice? Dado el siguiente vector escrito en función de los vectores bases, ahí lo dice, vectores bases. ¿Cuáles serán los vectores bases? Los que están escritos con I y la J, ¿verdad? Esos son los vectores bases. Dado el siguiente vector escrito en función de los vectores bases, calcular el vector unitario, sabiendo que tiene el siguiente módulo, 8,94 metros, ¿verdad? Este es el vector base, ¿verdad? Este es el vector
este es el vector escrito en función base, ¿verdad? Este es el vector escrito en coordenadas bases. ¿Por qué sé eso? Porque tiene la I y la J, ¿verdad? Tiene la I y la J. Eso ya me da a entender que este es un vector base escrito, porque me dice, dado el siguiente vector escrito en función de los vectores bases. Este es el vector escrito en función de los vectores bases, ¿verdad? Como claramente lo podemos observar allí. Muy bien, ahí está, ¿verdad? Perfecto, ahí está, ¿sí? Muy bien. Y ahí tenemos, este es el vector escrito en función de los vectores bases. Solo le hace falta la flechita y ya está, ¿verdad? Solo le hace falta la flechita y ya está. Muy bien. Entonces vamos a calcular el vector unitario. ¿Cuáles son los datos que necesito para calcular el vector unitario? Pues este sería el primer dato, que es el vector como tal, pero escrito en vectores bases. El segundo dato que yo necesito es el módulo. Este es el módulo, ¿sí? Recordemos que el módulo simplemente le importa la cantidad. Entonces, este es el módulo A, estos son mis datos, que es de 8,94 metros. Perfecto. Con estos datos yo voy a calcular el vector unitario. Entonces, ¿cómo era la formulita? Vector unitario, ahí está. ¿De quién? De A, ¿verdad? Estamos hablando de la letra A. Y esto va a ser igual a lo que es en este caso el vector A. Este es el vector A. Este es el vector A y se va a dividir para lo que es su módulo A. Aquí está el módulo A. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Simplemente reemplazar datos. Es el vector unitario. Continuamos y en vez de escribir la A, que es el vector A, yo escribo lo que vale. ¿Cuánto vale el vector A? Pues vale todo esto. Todo esto vale, ¿sí? Y escribo menos 8 y ahí está, menos 4J. Ahí está. ¿Qué cosa? Metros, me dice. Y esto se va a dividir para el módulo A. ¿Cuánto vale el módulo A? Pues vale esto, 8,94. 8,94 metros. Ahí está. ¿Y qué sabemos? Que el vector unitario no tiene unidades. No tiene unidades el vector unitario. Y dirás, pero profesor, ahí están las unidades que son metros. El vector unitario no tiene unidades. Pero entonces, profesor, ¿qué pasa con estos metros? Simplificar. Metros que está arriba se va con metros que está abajo. Nada más. ¿Y ahora qué prosigue? Este 8,94 está dividiendo a este menos 8i y también está dividiendo este menos 4j. ¿Qué se hace? Propiedad distributiva nada más. Este 8,94 va a dividir a este menos 8i y va a dividir a este menos 4j. ¿Cómo me queda distribuyendo? De la siguiente manera. Vemos nuestro lápiz, nos queda de la siguiente manera. Ojo acá, estamos calculando el vector unitario, ¿sí? Ahí está. Y distribuimos, nada más. Este denominador, que es 8,94 lo voy a distribuir para menos 8 y me queda así, menos 8 y menos 8i dividido, la línea de fracción significa división, dividido para 8,94. 8,94. Ahí está. Y ahora va a dividir o se va a distribuir para este menos 4j. Y lo vamos a hacer de esta manera. Menos 4j menos 4j dividido para 8,94. Ahí está, ¿sí? Simplemente propiedad distributiva, nada más. Si ustedes desean este signo lo pueden colocar aquí para que se vea separadito. Si no, lo pueden dejar ahí, no pasa nada. Ahora sí, vamos simplemente aquí a dividir. Vamos a hacer esa pequeña división. Acá, cogemos nuestra calculadora. Vamos a dividir esto, ¿sí? Menos 8 dividido para 8,94. Pues ya intuimos que esto me va a dar negativo, ¿verdad? Porque acá arriba está un signo negativo. Esta división me va a dar negativa
Cogemos nuestra calculadora y vamos a dividir 8 dividido para 8,94. Y eso me va a dar 0,89 menos 0,89 menos 0,89. ¿Qué cosa? Y escribo ahí la I, ¿verdad? Menos, ojo, este menos es de esta fracción que vamos a dividir a continuación. Y como les había dicho, este menos lo pueden colocar aquí al frente de la línea de fracción para que se vea más estético. Pero ya sabemos intuitivamente que esta división me va a dar negativa. ¿Por qué? Porque vemos que claramente arriba está signo negativo. Entonces me va a dar una respuesta negativa el dividir esto. Eso ya lo sabemos. Entonces vamos a dividir, cogemos nuestra calculadora, vamos a dividir 4 que está arriba dividido para 8,94. Y eso me da 0,44. 0,44. Vamos a colocar 0,44. Ahí está. ¿Pero qué cosa? 0,44 J. J. Y esa sería la respuesta. Primer ejercicio, ¿verdad? Lo hemos realizado. Recordemos que se divide, ¿sí? Esto se divide, me dio este resultado. Ahí está. Menos 8i dividido por 8,94 me dio menos 0,89i. Y ahora vamos, después que se hacía, pues se dividía menos 4j dividido para 8,94. Esta división, pues me dio negativa, obviamente, me dio menos 0,44j. Ahí está la respuesta de nuestro ejercicio. El mismo procedimiento se hace para sacar la respuesta de este segundo ejercicio que les quedaría como deber. Hemos hecho la mitad del deber. Muchas gracias por su atención prestada. Nos vemos próximamente.